Cuarta parte del audiolibro Eslabón. Autor, Daniel Abilio Baldovino Díaz. Billo. Pero al final del evento Puya Nubes dejó de comer por algún tiempo por asco a la señora de la cuarta edad, donde su presencia aquí ahora en el prostíbulo fue por el no aguantar la presión de su prima Riquilda con su cuerpo sin macula. Las trabajadoras sexuales se apostaban en sus sillas mecedoras plásticas, donde algunas eran migrantes globalizadas en dos países con diferentes idiomas. Además nunca se supo el misterio porque no existían mujeres jóvenes, ya que todas eran fatigadas y adoctrinadas en su oficio. Cuando entraba el cliente y antes de la escena cobraban por adelantado y decían, plática en mano y fundillo en tierra, ya que aquí se sirve la comida pero si no la consumes no hay devolución de tu dinero, por ser esa la regla del juego. En faena aceleraban y decían, ponte pilas que yo no soy la boba de tu mujer que por un plato de comida se tiene que someter a tus funestas vejaciones. Al terminar una ponchera con agua y un químico especial esperaba con una pera con un pico largo e introducía en sus partes nobles para evacuar las impurezas, donde después venía un toquecito de agua fría pasada por alumbre para restañar sus carnes nobles para continuar con su trabajo. En la zona del prostíbulo se alineaban en las aceras sentadas en sus mecedoras plásticas para disputarse un posible cliente con arengas grotescas prefabricadas por ser sus muletillas, exponiendo la eficacia de sus productos para persuadir a un desaforado cliente que buscaba saciedad para ser feliz. La exótica con su perrito pequinés en sus manos para estimular la difusión eréctil para un cliente exigente de un momento maximizado. Pero las exageradas en protuberancia mostraban su natural a los desprevenidos, donde caían en la trampa. Las de poca monta arengaba, el perfume fino viene en escuches pequeños garantizando su calidad. Puya Nubes con afán por los efectos del despampanante cuerpo de su linda prima Riquilda. Una trabajadora sexual lo recibió diciendo, los 2 centavos adelantados o no hay lo que vienes a buscar. Al entrar a la habitación sus napias repelan una fuerte inmundicia e inmediatamente dimitió de su querer. Perdió su dinero por asco y por no haber devolución del dinero porque se le sirvió y no consumió, y fue su culpa por la regla del juego. Se afanó con la turca experta en el manejo de su perro pequinés, donde Puya Nubes no accedió a las pretensiones del animal que, cuando quiso entrar en acción el voz en cuello dijo, cuidado no me joda con mi encarcele. Llegó a donde la exótica y allí sí sació su querer agradablemente, pero fue infectado con piojo, pancho y chancro. El parásito lo estirpó depilándose y frotándose grasa de carro para su punto final. Una tarde remota en la zona cachacal de la ciudad. A Puya Nubes un conductor de camión le pidió ayuda para él como conductor, donde en reversa con su furgón y se descuidaron y se quedaron atrapados entre el camión y la pared. El chofer, un bumangués asustado y afanado, le decía, ¿qué pasó toche con esa joda? Pellizque ese retoche. En la urgencia del hospital los paramédicos y médicos le quitaron sus prendas de vestir porque necesitaba pronta atención. Desnudo en la camilla, donde con sus manos se abrazaba sus partes nobles para evitar ser examinado. Aquella paramédica, iracunda por la ansiedad y mostrando su espontaneidad de una mujer caribe, y le dijo, no me joda. ¿Qué tanto escondes ahí? Y sin alternativas mostraba la furia de un funesto chancro como una regadera humana o la fruta madura a punto de caer. La gravedad del accidente con el camión ni punto de comparación, porque ya la enfermedad sexual lo había vulnerado severamente. Puya Nubes no vivía con mujer alguna por no poder saciar sus instintos sexuales y mejor le apostaba a la zoofilia. Tenía en su casa una burrita que la consentía con sus alimentos licuados. El animalito se lo tomaba a través de un pedazo de manguera que succionaba como un pitillo. Pero cuentan, cuando quedaba dormido por sus perennes borracheras, el animal de inmediato hacía su presencia en espera de que alguien conocedor de la película para que se lo subiera en sus lomos y llevarlo a su morada, que lo deslizaba a su camastro para que reposara su borrachera y recuperar sus fuerzas. Cuando le hacía el amor al animalito, la pollinita resoplaba misteriosamente, así como la risa de una mujer enamorada. El mundo arropado en su recato, porque no existían sitios propicios para que los infieles y parejas de novios le dieran gusto a sus sentimientos, ya que no había un lugar donde ir para saciar sus emociones. E inauguran el motel llamado, el Yucatán. Puya Nubes en uno de sus recorridos. Una joven mujer haciendo el trabajo de calle para que sus secuaces ejecutar lo suyo en su modus operandi.
Ella lo quería desnudarlo con su mirada por el espejo retrovisor donde Puya Nubes sonreído se dijo, ya picó para mi espeluque por ser su hábito cotidiano. Terminó su recorrido para asistir a la supuesta enamorada. En la puesta en escena fue drogado por la joven mujer. Se acordó de aquel episodio el día siguiente donde encontró su bus apostado en 4 maderos desvalijado. La empresa lo despide por sospecha donde Puya Nubes no escarmentaba ya que era reincidente en estos eventos. Porque un día fue drogado por una dama que lo abordó como su pasajera en uno de sus recorridos. No supo en qué momento la mujer hizo su trabajo con el fármaco donde se acordó cuando al pagarle el pasaje ella muy coqueta y sonreída le regaló un confite para que se lo degustara donde de buena fe lo hizo su ingesta. La tarde buscaba la noche y ahora su bus estaba atiborrado de pasajeros. Sintió una pesadez en su cuerpo como el sueño de la muerte. Ya sus brazos no le obedecían en maniobrar el timón del autobús. En fracción de segundo rebasaba en los andenes de la calle donde ahora el pánico se apoderó de los pasajeros al no entender la razón porque fue tan rápido que las ventanillas vomitaron al usuario que se confundían con los vidrios de seguridad esparcidos como gránulos de arena. La confusión no se dejaba esperar donde zapatos, carteras, pantaletas, sostenes rodaban al compás de la brisa por los movimientos bruscos por lo que allí se daba donde hombres y mujeres se mostraban desnudos. Pero del susto no se percataron que se encontraban en las mismas condiciones de Adán y Eva en el paraíso. Brotado de la tierra salió el depravado al ver mujeres desnudas por ser un morboso. Frente al mundo se autoasistía mostrando sus instintos perversos de un enfermo derrochando sus espermas que la mostraba como una manguera evacuando aquel condensado vertiendo en el cuerpo de una joven mujer que la alcanzó con sus inusuales emanaciones donde a ella se le deslizaba como alimento de bebé caliente en su silueta. Esto rebasó la gota final del novio de la chica que con ira e intenso dolor lo agarró en arrastra por sus partes nobles y con voz en cuello le cantó su cartilla verbal y físicamente. Puya Nubes permanecía muy desplomada sobre el volante de su bus con su pie derecho al fondo del acelerador donde el rugir del motor alimentaba la escena donde un pasajero apersonándose le quitó su pie del acelerador, pero los secuaces de la muchacha haciéndose pasar por familiares. Frente al mundo lo despojaron de sus pertenencias. Puya Nubes a los pocos días de este incidente murió por no guardar reposo por ingerir un jarro de café con leche e indigesto. Matamba aplaudido por sus compañeros con la misma petición de siempre, otra. Pero jamás se lo imaginaron que lo estaban despidiendo para siempre porque después de la funesta desgracia de Matamba sucedida el día anterior todos sus compañeros ahora en lamentos porque ellos sin el mínimo egoísmo hubieran recogido los dineros que debían llevar a su patrón por ser una costumbre de sus seguidores a cambio del deleite de sus historietas. Matamba no se lo imaginó cuando subió al podio por última vez pero sentía el vacío en sus adentros al no entender la razón. Pero dijo, es la última historia que les cuento, no es que me vaya a morir ni mucho menos pero en mi ser siento una melancolía que esta vulnera a mi vida donde yo pienso porque hoy no he podido trabajar ya que me degollaron todo el día y el de mañana y esto me tiene pensando qué cara me va a poner mi patrón don Jeremías. Como un payaso con su tristeza centrada pero debía exteriorizar su alegría fingida para matizar. Ahora su despedida para siempre porque lo sentía de esa forma donde era un adiós definido para sus compañeros y sería su última narración de sus historietas. Cuando él se disponía a su última leyenda y al abordar el podio improvisado de siempre fue el momento que se rompió uno de sus andamios como amago de su despedida donde los aplausos de sus colegas se extendieron con coros que decían, sí se puede porque todo se puede. Matamba espontáneamente les dijo, cerraremos mi última temporada con el negro Bembón que apodaban el Diablo donde le gustaba leer por ser apasionado a las historietas de vaqueros porque se dejaba consumir por la acción del contexto de la ficción que lo perdía como en la realidad. Tenía una voz grave todo un tenor pero él nunca se imaginó el diamante en bruto que Dios le puso en su garganta y se dejó devorar por el anonimato. Asfixiado sin trabajo en su ciudad le apostó a la Samaria para laborar con frecuencias de sus descansos exagerados por el amor que sentía por su joven mujer que se sacrificó de su compañía porque además doblaba su edad y ella con su juventud se mostraba enamorada de su viejito que respetaba porque lo esperaba de aquellas largas jornadas de trabajo para que la asistiera como toda mujer enamorada. Único pago que le podía hacer para compensar su ardua labor.
Desprevenido en la Samaria se consigue una adolescente que se ganaba la vida de esa forma que al asistirla lo hacía con esmero debido a su ternura juvenil, donde el diablo quedaba muy destemplado, totalmente apaleado y muy cansadito. Aquel día, antes de uno de sus tantos regresos, él cometió la locura en hacerle el amor. Esta vez llegó a su casa exhausto, donde el roce de sus interiores lo aquejaba con sus movimientos. Se acostó sin quitarse la ropa, mientras ella ya se mostraba a su lado a lo natural, con sus piernas dilatadas de par en par, mostrando sus encantos, esperándolo para que se saciaran. El primer día ella no dijo nada, pero ella se preocupó por pensar que estaba enfermo. El segundo día tampoco, su señora no dijo ni pió, pero su mujer seguía muy preocupada. Al tercer día apartó sus sentimientos de buena fe y desnudita y con una histeria gritó: no me joda. ¿Cuál es la mierda tuya? Yo como que soy de palo porque yo te puedo pullar los ojos con otro hombre, de verdad no me joda. De nuevo en casa, pero llegaba afanado para no perderse la radionovela transmitida por la emisora del Río, por ser el momento que se paralizaba la ciudad, donde viejos y niños no daban cabida para no perderse un solo detalle de lo expectante del día anterior, por ser muy emotivo para ser verdad. Cada capítulo escuchado era un solo radio que se escuchaba, llevando a los hogares el suspenso que sometía en nervios y con rabia por sus acostumbrados continuará, porque a los de la emisora a ellos les tocaba hacer esto para su alargue y atrapar aún más su arrolladora sintonía y en tener cuerda disponible para mantener el vilo en vigencia. Lo dispuesto eran 30 minutos, pero solo iban al aire menos de 10, donde todo era tan emotivo para ser irrumpido. El diablo con sus lecturas perennes de sus paquitos, que lo hacía a todo momento porque lo esperaban cientos de historietas que le robaba su tiempo hasta altas horas de la noche y tirando de lado sus alimentos. Era el momento que su mujer e hijos le hurtaban sus monedas que iban consigo en su mochila para los vueltos a sus pasajeros, donde todo orquestado por su esposa. Pero cuando se enteraba del hurto de sus monedas, que era en las madrugadas, donde él se enfurecía severamente, pero para ahora no había responsables, ya que solo un sepulcral silencio porque todos dormían. Sus vecinos lo veían alejarse por sus ventanas. Él, en señal de protesta, se alejaba manoteando con rabia para exteriorizar su descontento. Era muy aquejado de azúcar alta. Un día decide consular al galeno especializado, donde el médico pensó que él jamás se hacía aseo en sus partes nobles y sin anestesia, o de pronto sin pensarlo y voz en cuello le dijo: no me joda. ¿Tú que no te lavas los genitales? Y sin pensarlo el diablo le respondió de la misma forma gritada: obvio, si me acabo de bañar.